El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Cuando hace ya unos años, por primera vez empecé a leer la Biblia, una de las personas que en aquel momento me acompañaban, la persona que me llevó a los pies del Señor Jesucristo, ese hombre ya mayor que luego falleció y se fue con el Señor, una de las primeras cosas que él me enseñó y me dijo que tenía que aprender de memoria lo que decía Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 18. Imagínate, yo no tenía ninguna idea. No tenía idea de la Biblia, no tenía idea de nada. Había tenido un encuentro con Jesucristo, eso sí. Había ido a una iglesia y por la gracia de Dios había reconocido a Jesucristo como Señor, como Salvador, lo había recibido en mi corazón. Ese hombre, él viene de un trasfondo de una familia de verdaderos brujos. Cuando digo de verdaderos brujos, no estoy hablando de estos falsificantes que ves algunas veces en las televisiones, en los programas. Honestamente, eso tiene más de payasos de lo que te puedes imaginar. Cuando hablo de brujos, hablo de verdaderos gente que trabaja junto con los demonios. Ese hombre, su esposa y la familia de su esposa eran realmente brujos. Venían de una isla del Caribe, eran verdaderos brujos y habían tenido un encuentro con Jesucristo. Y uno tras otro de esa familia habían sido salvados. Y luego, así como el Señor organiza las cosas, ese hombre estuvo trabajando conmigo y fue él el que me llevó a los pies del Señor Jesucristo. Y rápidamente me enseñó la necesidad de comprender que había un mundo espiritual invisible que nos rodeaba. Cuando empecé a leer la Biblia, empecé a descubrir ese mundo. Porque todo lo que vemos no es lo único que existe, hay mucho más allá. Hay un mundo espiritual que nos rodea, una eternidad que nos rodea, donde se mueven los ángeles y los demonios. Hoy en esta mañana
quiero compartir con vosotros. Y os quiero pedir, por favor, que me deis tiempo. Que me deis tiempo porque quiero enseñar algo. Algo sobre la guerra espiritual, sobre los ataques diabólicos que un cristiano puede tener. Cuando yo me convertí en Alemania, me di rápidamente cuenta que yo pensaba que todos eran cristianos. Pero luego me di cuenta que de repente algunos se llamaban católicos, otros se llamaban evangélicos, y luego habían otros que se llamaban adventistas, bautistas, pentecostales, carismáticos, ortodoxos. Y yo no tenía idea que existían tantas formas de ser cristiano. Luego, con el tiempo, me di cuenta que no es así. Hay muchas denominaciones hechas por el ser humano, pero la Biblia no hablaba de evangélicos, ni de católicos, ni de adventistas, ni de pentecostales, ni tampoco de ortodoxos. Jesucristo hablaba de discípulos, de amigos, de hermanos, de la iglesia, de los santos, de las ovejas. Era impresionante los nombres que Jesucristo nos da en la Biblia. Otra cosa que me di cuenta era que no todos los cristianos creen lo mismo. Todos leen la misma Biblia, pero no te creas que todos creen lo mismo, en absoluto. A mí me han preguntado, pastor, ¿usted qué es? ¿Católico, evangélico, presbiteriano? ¿Usted es ortodoxo? ¿Es adventista? Y la verdad que me ha dejado pensar, porque yo creo que tenemos que ser bautizados, como dice Jesucristo en Marcos capítulo 16, como dice en Mateo capítulo 28. Si es así, probablemente soy un bautista. Pero también creo en la persona del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés sobre aquellos 120 en el aposento alto allí en el monte de Sión. 120 más unos familiares del Señor Jesucristo, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas y en otras lenguas. Y como yo también recibí esa gracia, quién sabe, mejor soy pentecostal. Pero luego conocí al Espíritu Santo personalmente. Su cercanía, aprendí a vivir con Él, a oír su voz, a recibir sus dones. Y de repente me di cuenta que a lo mejor soy carismático. Y luego leyendo la Biblia me di cuenta que Jesucristo es mi Shabbat. Él es el día de mi descanso. Mi Señor Jesucristo es mi descanso. Entonces me dije, ¿quién sabe? A lo mejor soy adventista. Luego, leyendo la Biblia me di cuenta que hay una orden en la iglesia. Me di cuenta que a lo mejor soy ortodoxo. A lo largo de los años me he dado una cosa cuenta. Que los demonios no te van a preguntar si eres ortodoxo, católico, evangélico, presbiteriano. Nada de eso. Ellos solo temblan de las personas que de verdad conocen a Jesucristo. No como cultura, no como teología, sino como su Señor y su Salvador, y que tienen a Jesucristo en su vida, en su corazón, y son guiados por el Espíritu Santo. Luego me di otra cosa cuenta, que entre los cristianos hay dos extremos. Los unos ignoran en absoluto la existencia de los demonios. A lo mejor creen en ellos, pero como si no existieran. Ignoran los ataques diabólicos en absoluto y piensan
que todo lo que está en la Biblia escrito, y eso que son cristianos, piensan que son cosas que hoy le llamamos problemas psicológicos, y que las enfermedades hoy ya no se tienen que sanar con oración, sino con medicina, y que los problemas que algunos tienen no son poderes diabólicos, que son problemas psicosomáticos o de alguna forma. Hay un extremo entre nosotros cristianos que no cree, no tiene mínima idea cómo los demonios actúan, cómo Satanás, Lucifer, actúa. Pero luego hay otro extremo que es mucho más peligroso, que es aquel extremo de cristianos que detrás de cada problema ven un demonio. Pase lo que pase, todo es un demonio. Pero hay un problema. ¿Queréis saber cuál es el problema? El problema es que a un demonio puedes echarlo fuera de una persona, pero no a un mal carácter. Cuando una persona es podrida por dentro, eso no va a salir con una oración. Eso solo cambia por un profundo arrepentimiento delante del Señor. Y me di cuenta de esos dos extremos. Algunos no tienen idea en absoluto, ignoran cómo los demonios actúan, y los otros, el otro extremo es que detrás de cada problema hay un demonio y un espíritu. Y me di cuenta que ambos están desequilibrados. ¿Somos nosotros cristianos atacados por demonios? Sí, claro, pero no todos los días. El escritor, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, del 1 al 15, nos dice: todo tiene su tiempo. Hay tiempo de paz y hay tiempo de guerra. Jesucristo, Él vino a destruir las obras del diablo. Pregunta: ¿todos nosotros estamos día a día de lucha contra Satanás? No, no es así, pero de vez en cuando sí. Mayormente el cristiano tiene lucha contra su propia carne, contra sus propias costumbres, carácter, pensamientos. Ahí es el lugar, el campo de batalla. Pero de vez en cuando, los poderes diabólicos, demoníacos, usan a otras personas para atacarte. Hay un extremo entre nosotros cristianos, que hay personas que cuando hablan de Satanás, parece que todavía tiene todo el poder y que no ha cambiado nada. Estás equivocado. ¿Sabéis por qué? Porque Jesucristo, como dice en la carta de Colosenses, capítulo 2, 14 y versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El momento donde Poncio Pilatos dijo: de acuerdo, ¿queréis que sea crucificado? Llevadlo, crucificadlo. En el momento que Poncio Pilatos cogió tiza y escribió en latín, en griego y en hebreo la razón por que Jesucristo iba a ser crucificado, ese letrero que él llevaba colgando por el cuello, porque siempre que un condenado lo iban a llevar a la cruz, él tenía que llevar el letrero con la acusación, la tenía colgando al cuello, y Jesucristo llevaba esa tabla que luego la clavaron encima de la cruz, que ponía Jesús, Nazareno, Rey de los judíos.
En el momento que Jesucristo, aquel carpintero del norte de Galilea, que él vivía, allí Nazaret, y luego Capernaum, él nació en Belén, Betlehem, pero como él dijo, todo verdadero profeta tiene que morir en Jerusalén. En el momento que aquel hombre llevó la cruz, la espalda ensangrando, le habían arrancado trozos de su carne, porque los romanos le habían dado azotes con un látigo que los romanos le llamaban el gato de 9 colas. Tenía 9 cuerdas de cuero que tienen clavos, hierros, y cuando latigaban las personas le arrancaban trozos de la carne. En aquel momento, cuando aquel hombre ensangrando con una corona de espinas salió por las puertas de Jerusalén, lo que nadie sabía, que aquel hombre era Dios, el eterno Dios, el juez de los jueces, el Señor de los señores. Aquel hombre no era cualquier de esos predicadores que había. No. Ese hombre era el Mesías. Era el anunciado. Era el profetizado por los profetas, el anunciado por los ángeles, el esperado por el pueblo. Y cuando a las puertas de Jerusalén los romanos primero le metieron los clavos por las manos, luego le pusieron de pie y luego lo subieron a ese palo que estaba todavía vertical todo el tiempo. Y cuando el romano de atrás cogió los pies y con un martillazo traspasaron los 2 pies, en ese momento, Dios el Eterno, el Padre Celestial, Él había cumplido la razón por que había venido su Hijo, su único, unigénito. Esa era la razón por que había venido Jesucristo, para morir por nuestros pecados. Y cuando Jesucristo, esas 6 horas y media, estuvo allí colgando de la cruz, y a las 6 horas y media, Él dijo: Eloí, Eloí, lema sabachthani. Mi Dios, ¿por qué me has separado de mí? El Padre se tuvo que separar del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo, Jesucristo, llevaba todos nuestros pecados. Lo que nadie sabía, ni los apóstoles, ni los judíos, ni los sumos sacerdotes, ni los romanos, nadie, que en ese momento, en la cruz, en ese momento, Jesucristo, Él, rodeado de todos los demonios, porque Satanás, Lucifer, el diablo, había intentado que Jesucristo solo una vez tenía que pecar, para ser sometido al reino de Satanás, pero Jesucristo nunca pecó. Y ahora en esa cruz, ese hombre estaba atrayendo nuestro pecado. Y cuando ese hombre, como dice el apóstol Pablo, en 2 carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21, el que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. En aquel momento,
cuando todo el pecado tuyo y mío vino sobre Jesucristo, ¿querés saber lo que pasó? Satanás confundió a Jesucristo contigo porque llevaba tu pecado. Todos los demonios se le echaron encima. Lo que nadie sabía, lo que nadie esperaba. Ese hombre de repente miró hacia el cielo y dijo: "Oh, tetelestai". En griego, todo está consumado, todo está pagado. Yo estoy convencido que los demonios se miraron uno al otro y dijeron: ¿el qué ha pagado? Y cuando cerró los ojos y ese último respiro salió de su pulmón, ¡oh! ¡Dios! En la carne había muerto. Murió. Pero murió sin propio pecado. Él murió por nuestros pecados. Y en ese momento, Satanás, Lucifer o como le llames, y todos sus demonios se dieron cuenta: lo hemos perdido todo. Jesucristo fue la última oportunidad de Satanás de apoderarse con todo. Fue la última oportunidad que tuvo. Y Jesucristo venció las tinieblas, venció el pecado, venció la muerte, venció las Hades, venció la enfermedad, venció toda la oscuridad. Y 3 días después, del cielo vino un ángel, quitó esa piedra que estaba sellada por los romanos, rompió el sello, quitó la piedra, y de repente ese cuerpo que 3 días estaba frío sobre esa piedra fría, de repente esos pulmones a los 3 días, el Espíritu de Dios, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, entró al cuerpo de Jesucristo. Y de repente hicieron esos pulmones. Y el Mesías estaba resucitando entre los muertos. Ese fue el final de la ley, de la condenación, de la maldición. Hasta ahí llegó el reino de Satanás y su poder. Y nosotros cristianos, la vida que nosotros tenemos es la vida de la resurrección. La primera vida, vamos a llamarle así, que Jesucristo tuvo viviendo, era la vida bajo la ley. Pero cuando Él resucitó no para vivir otra vez bajo la ley. Ahora esa vida es la vida de la resurrección, de la gracia. Y tú y yo vivimos la vida de la resurrección, donde la maldición no te alcanza. Porque la maldición necesita la ley para alcanzarte. Pero si no hay ley, y si no estás bajo la ley, no te puede alcanzar. Y nosotros vivimos la vida de la resurrección, la vida bajo la gracia.
esa nueva vida, esa vida eterna. Y nosotros cristianos, seas católico, evangélico, presbiteriano, lo que sea, estamos aquí en la tierra. Y porque tú y yo estamos en la tierra, quiero decirte otra cosa. Quiero que sepas que los demonios también están en la tierra. Y siempre que un cristiano siente presión, porque un cristiano no siempre siente presión, hay días que lo sientes, no siempre. Preocupaciones las puedes tener todos los días, pero opresión diabólica no son todos los días. Es de vez en cuando. ¿Cuándo un cristiano tiene presión diabólica? ¿Cuándo? Cuando un cristiano siente presión diabólica, que no puede ver al enemigo porque los enemigos son invisibles. Los demonios son personas, pero no tienen cuerpo. Por eso ellos necesitan usar el cuerpo de otros, sea el cuerpo de un gadareno, Mateo 9, Marcos 5, Lucas 8, o sea el cuerpo de cerdos, como podemos leer en la Biblia. Como los demonios no tienen cuerpo, ellos se prestan el cuerpo de otros. Los demonios son espíritu, son personas, pero no tienen cuerpo. Y ellos no te pueden atacar directamente, porque según el profeta Zacarías capítulo 2, versículo 5, hay un muro de fuego alrededor tuya. Según Isaías 59, la mano del Señor, su sombra está sobre ti. También Isaías 56 lo dice. Tú estás bajo la protección del Señor. Los demonios no te pueden atacar directamente. Ellos te atacan indirectamente. ¿Cómo? Ellos usan la envidia y la maldad de otras personas que viven cerca de ti. Como ellos no te pueden atacar directamente, ellos usan a otras personas, y déjame expresarte una experiencia que yo tuve para que comprendas de qué forma ellos te atacan. Es imposible que un demonio te ataque directamente, que te toque. Es impossible. Bíblicamente imposible. Absoluto. Confíeme. Es impensable, impossible, es imposible. Pero sí te van a atacar a través de otras personas. ¿Cómo? Ellos usan la carnalidad, el mal carácter de otras personas o la envidia que te tienen otras personas. Yo aprendí un día una lección que me dejó comprender todo mucho mejor. Mi esposa estaba haciendo unas pizzas en casa y ella hizo 2 bandejas de pizza porque me da cuenta que los niños comen como tiburones. Ok. Y estábamos los dos en la cocina, de repente me dice, saca las pizzas del horno. Pues yo abrí el horno, metí la mano y cogí la bandeja caliente. ¡Ay, mi alma! No te puedes imaginar cómo me quemé los dedos. Rápidamente salté, abrí el frigorífico y saqué carne congelada que había para aliviar un poquito los dedos. Mi esposa me dijo, ¿qué has hecho? Digo, ¿cómo que has hecho? Tú me has dicho, saca las bandejas del horno. Y ella me dice, sí, pero tienes que coger los guantes de IKEA. Y yo dije, ¿guantes de IKEA? ¿Desde cuándo IKEA tiene guantes?
Yo pensaba que hacían muebles, estanterías, camas, pero ¿guantes? Y ella me dijo, ¿te acuerdas del otro día? Esa cosa naranja de silicona que compramos. Ah, sí. Esos son los guantes de IKEA. Entonces me acuerdo que mi esposa compró como 2 guantes para coger las cosas calientes de la cocina. Y me puse esos 2 guantes y saqué la bandeja, que anteriormente me había quemado los dedos, pero ahora podía. Cuando cogí la bandeja, el Señor tocó mi corazón y me dijo, así son los demonios. Son tan tontos como tú de vez en cuando. Si te tocan directamente se queman. Por eso ellos se revisten con otras personas. Personas que están cerca de ti. Personas que tienen acceso a ti. Que tienen más acceso a lo más íntimo de tu vida para hacerte daño. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Otra cosa. Que en la Biblia, el Antiguo Testamento es ejemplo del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, el escritor de la carta de los Hebreos, nos dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es para que nosotros aprendamos. Y en el Antiguo Testamento, los enemigos de Israel eran visibles. Pero nuestros enemigos, o mejor dicho, todo cristiano tiene 2 clases de enemigos. Tiene enemigos visibles y tiene enemigos invisibles. Los enemigos visibles se llaman personas, ser humano. Los invisibles se llaman poderes diabólicos. Y Jesucristo nos dijo que a los enemigos visibles, Él dijo en Lucas capítulo 6, por ejemplo, amad a vuestros enemigos, orad por ellos, hacedle bien. Eso lo dice de los enemigos visibles. Pero a los invisibles, Él dice que tenemos que reprender los poderes diabólicos. Lucas 10, 19, Mateo 12, versículo 28, 29, 30, Marcos 3, versículo 27, Mateo capítulo 16, versículo 18, Mateo 18, versículo 18, Lucas capítulo 11, Marcos capítulo 16. Él nos dio autoridad. Jesucristo nos dio autoridad, poder, o como dice en griego, exousia. En el nombre de Jesús hay un poder impresionante que los demonios se tienen que someter al poderoso nombre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, los enemigos de Israel se llamaban los heteos, los cananeos, los feos y otros. Los heditas, malequitas, cananitas, habían otros filisteos. Pero en el Nuevo Testamento, el enemigo del ser humano no es carne ni sangre, como hemos leído en Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Tenemos guerra? Sí. ¿Contra el ser humano? No. Sino contra principados, contra poderes diabólicos. Y si eres una persona cristiana que quieres avanzar en tu vida, te voy a decir que vas a tener ataques diabólicos. Cuando un cristiano tiene ataques diabólicos, son por 2 razones. Atención. Siempre que tú sientes ataques diabólicos, es por una de las 2 razones. Primero, tú tendrás ataques diabólicos cuando ganas terreno, y luego tendrás ataques diabólicos cuando defiendes el terreno. Cuando tú lees Efesios capítulo 6, versículo 11, 12, 13, 14 adelante, aparece una palabra, y es la única palabra que aparece 3 veces, que es estar firme. Es interesante
que la carta de Éfesos empieza diciendo que estamos sentados con Cristo. Luego en los próximos capítulos habla de andar en Cristo. Y que Éfesos capítulo 6 dice estar firme en Cristo. Sentar en lugares celestiales, andar en la tierra, pero luego estar firme. 3 veces dice estar firme. ¿Por qué? Un cristiano, hay momentos donde uno tiene que correr en el Espíritu. Cuando tú corres, como dice Hebreos capítulo 12, por ejemplo, versículo 1 y 2, que corramos la carrera que hay delante de nosotros. Hoy tienes que saber que hoy, en este día, en el año 1784, por primera vez 2 personas intentaron traspasar el mar de Inglaterra a Francia. Y esta mañana leyendo tuve que reírme un poquito. Los hermanos Montgolfier ya habían subido con un globo, creo que se dice en español, pero había uno que vivía justo en ese tiempo también, y él quiso hacer algo que nadie hizo anteriormente. ¿Qué hizo? Él cogió un globo, creo que se llama en español, de Inglaterra, del sur de Inglaterra, y quería traspasar para llegar hasta la costa de Francia. Empezó a volar justo con un inglés justo, pero se dieron una cosa cuenta, que cuando iban de camino a 1/3 del camino, el globo empezó a bajar, y si hubiera bajado hubieran caído sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Que se tuvieron que despojar de todos los sacos de arena que llevaban, lo cortaron y de nuevo el globo subió. Pero cuando iban por la mitad del camino, de nuevo el globo empezó a bajar. ¿Qué hicieron? Empezaron a tirar todos los documentos, todo lo que tenían de material de papel, lo echaron por encima a las aguas. De nuevo el globo subió un poquito. Pero luego, ya viendo la costa de Francia a propia vista, el globo de nuevo por nada, ya casi tocando las olas, bajó. ¿Qué hicieron? Se despojaron de las manzanas, de la comida, todo. Y de nuevo el globo subió, pero de nuevo el globo bajó. ¿Qué tuvieron que hacer? Se despojaron, atención, de toda su ropa. Llevaban chaquetas, era en enero, imagínate, en enero también salieron, para hacer ese viaje. Y se despojaron de la chaqueta que tenían, que pesaba mucho, de las botas, de todo, y en calzoncillos iban volando. En enero, imagínate el frío. Pero, de nuevo, el globo, 200 metros antes de la costa de Francia, por nada tocó el agua. ¿Sabe lo que hicieron? Los dos fueron al baño a hacer su necesidad en el globo para sacar todo el líquido que tenían en el cuerpo. Y de nuevo el globo subió y pocos metros detrás de las olas aterrizó y lo consiguieron. El escritor de la carta del Hebreo dice: despojémonos de todo peso. ¿Qué es lo que te está pesando para que no ganes esta batalla? Esta carrera. Cuando uno corre, uno gana terreno. Cuando uno se queda firme es porque tienes que defenderlo. Y tienes que saber una cosa, que antes o después vas a tener ataques diabólicos. Y solo puedes vencer esos ataques diabólicos en el espíritu, porque un problema espiritual tienes que tratarlo espiritualmente. Si tú eres una persona que dices: yo quiero profundizar mi vida en el espíritu,
Voy a leer más la Biblia. Voy a tener más tiempo de oración. Yo te prometo que tú vas a sentir los ataques diabólicos. Te lo prometo. Pero ya, dime dónde quieras que te firme. Toda persona que quiere avanzar en el Espíritu será atacado. Y todo el que es atacado por los poderes diabólicos es atacado porque es una amenaza para el reino de Satanás. Por eso, tienes que verlo de ese punto de vista, que si eres atacado es porque eres una persona al cual los demonios le tienen temor. Porque si tú fueras una persona que dices que eres cristiano, pero eres un perverso, un malvado, un mal hablado, una persona que no quiere saber nada de la iglesia, ni de leer la Biblia, ni de hoy vas a la iglesia, 3 semanas no vas, 5 semanas no vas, luego vas otra vez. Olvídate, a ti los demonios no se te van a acercar. ¿Por qué? Porque lo vas a decepcionar. Los demonios, si te atacan a ti, van a tener una depresión como un caballo. ¿Tú te crees que a una persona así le van a atacar los demonios? ¡Ni de lejos! Ellos solo atacan a las personas que les son peligrosos. Por eso, si tú sientes ataque, alza tu vista, tus ojos hacia los montes, alégrate. Tu ayuda vendrá del Señor y parece que eres una amenaza para todos los poderes diabólicos. ¿Cuánto me encantaría, querido, cuánto me encantaría enviarte esta enseñanza sobre la guerra espiritual? Queridos, mirad, yo no te estoy hablando de doctrina. A mí me dijo uno, pastor, yo no tengo esa doctrina. Y yo le dije, ¿de verdad tú te crees que los demonios le importan unas narices si tú crees esto o no? Ellos te van a atacar. Queridos, mirad, si no estamos en una guerra espiritual, tengo una pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18? ¿Por qué Jesucristo nos dio autoridad en Lucas 10, 19? En Lucas 9, versículo 1, versículo 2. En Lucas capítulo 11. En Mateo capítulo 12, versículo 28, 29, 30. En Marcos capítulo 3, versículo 27. En Marcos capítulo 16. Entonces, ¿para qué todo? ¿Sabes lo que pasa? Jesucristo nos dio autoridad. Solo hay un pueblo que puede reprender los poderes diabólicos. Queridos, tengo una buena noticia. No temas, las cosas van a cambiar. Es igual quién te ha atacado. Vas a ganar la batalla. Ponte firme, ponte de pie, proclama que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. Que la gracia de Jesucristo está contigo. Ata en el nombre de Jesús. Dile, yo te ato, poder diabólico. Yo te ato en el nombre de Jesús. Te reprendo, te ordeno, aléjate de mi casa, aléjate de mi familia. Algunos dicen, pastor, ¿usted lo hace así? Ya, absoluto. No todos los días, pero siempre que siento esos poderes diabólicos. Porque antes que los demonios ataquen a la iglesia, tocan a la puerta del pastor. Por eso, tienes que convertirte en un guerrero en el nombre de Jesucristo. Tienes que ser como una oveja en cuanto a tu hermano, a tu próximo, pero tienes que ser un león, el león de la tribu de Judá, y tienes que ser violento contra los poderes diabólicos. Proclama el reino de los cielos. Jesucristo es el Señor. Ata al hombre fuerte. Pastor, mi hija, mi hijo, mi trabajo, mi entorno. De acuerdo, a todos nos pasa. Tranquilo. Te doy un consejo. Vete a tu cuarto de oración y practícalo. Y te prometo que las cosas van a cambiar. Porque todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y si es atado en el cielo, la tierra va a cambiar.
Queridos, vamos. Ponte la armadura de Dios por amor a tu familia, a tus hijas, tu hijo, a tu esposo, a tu casa. Vamos, ponte la armadura de Dios. No temas. Tranquilo. Jesucristo te dio el poder sobre todos los poderes diabólicos y como dice Lucas 10:19, y nada os dañará. No temas. The devil is a liar. Los demonios son unos mentirosos. Satanás es un mentiroso. Él te dice, si tú me atacas, yo te voy a atacar. De eso nada. Ninguna arma forjada contra mí prosperará.